Bueno, muy buenas tardes a todos. Voy a presentar a Pilar. Después haremos una breve presentación una breve puesta en antecedentes de lo que es el tema de la novela. A ver, Pilar Bellés es escritora castellonense. Ella vive en San Mateo. Comparte su amor por las letras y la poesía con la actividad docente. Ella es licenciada en Filología Inglesa y profesora de inglés. Hace muchos años que se dedica a investigar sobre las posibilidades del cuento para desarrollar la creatividad y trabajar los valores como la igualdad entre hombres y mujeres en todas las lenguas. Ella cuenta con muchas publicaciones en cuento, novela y poesía. Pilar es miembro de varias asociaciones como AMAR, Humancat, Poetas sin Sofá, etc. y participa en eventos culturales realizados por estos grupos en Castellón y provincia. Después, además de eso, Pilar también escribe poesía, cuento y novela. Colabora con sus ponencias con las concejalías de la igualdad de diversos ayuntamientos y también realiza charlas para asociaciones de mujeres en Castellón y en toda la provincia. Y también colabora en la televisión de Castellón y en un programa de radio que se llama Perspectivas. Bueno, voy a leerles ahora un panorama de lo que ha sido la situación de la mujer durante todos estos siglos, ¿no?, hasta la actualidad. Entonces, lo voy a leer. A lo largo de toda la historia y civilizaciones, la mujer ha tenido unos roles determinados incluso antes de nacer, no solo por su condición femenina, sino también por su posición social. En otras épocas existían unas determinadas maneras de ser mujer que se indicaban en el mundo pagano. Así, por ejemplo, en la civilización griega se distinguían tres tipologías de mujer. La esposa, que era la que se quedaba en el hogar con los hijos y no salía casi nada y solamente a lo mejor para visitar a otras mujeres o para coger agua, y esa era la única salida que se hacía. Después los hombres se encargaban de todo lo demás, como la compra y todo lo que fuera del hogar, y desde el día en que nacían hasta el día de su muerte, la mujer de la antigua Grecia era considerada como una menor de edad, así que estaba bajo el yugo del hombre. No tenía derechos sociales, tampoco tenía ningún acceso a la educación y además solamente lo único que controlaba era lo que era referente a los hijos y a la casa. Si eran mujeres que vivían en ámbitos rurales, pues sí que colaboraban con los maridos en lo que eran las tareas agrícolas, ¿no?, propias de la época. Y luego también, si eran mujeres ricas, pues tenían esclavas y tenían gente para que les hicieran las faenas pesadas. Después, otro tipo de mujer que había en Grecia era la concubina, cuya función era la de prostituta y se llaman en la calle y templos. Estaban reservadas a la mera función de proporcionar placer al hombre y luego, por último, estaba la hetera, que era educada para acompañar al hombre en simposios, espectáculos, reuniones, etc. y que cubrían el placer intelectual del hombre y eran las únicas que tenían una educación más cuidada. Luego, en la cultura romana, la mujer ya tuvo un poco más de suerte porque tenía un poquito más de peso a la hora de influir en los hombres, ¿no? Era considerada a veces como consejera. Por ejemplo, los hermanos Graco tenían a su madre muy considerada, como le pedían consejos y estaba un poquito mejor considerada que en Grecia. Podríamos revisar todas las culturas y ver que su papel no ha tenido una repercusión relevante, sino secundaria, pese a que hubieron mujeres reinas importantes, pero eran las excepciones en las sociedades regidas por hombres, tanto en el mundo pagano como luego en el cristiano. Decir que la historia ha sido siempre injusta con la mujer, que la ha relegado a un mero papel de satisfacer unas necesidades sociales propias de su condición y siempre supeditada al hombre y sus necesidades, quizás es quedarse corto si echamos un vistazo vemos auténticas aberraciones como considerarlas
muy poco, hasta que durante el siglo XIX y la Revolución Industrial consiguió algunos cambios en las sociedades. Pero no fue hasta principios del siglo XX, por los cambios sociales e ideológicos, cuando la mujer consiguió algunos reconocimientos: su derecho al voto, su nueva condición de mujer trabajadora e implicada en su propia lucha de manera activa. Sin embargo, durante la dictadura hubo un receso al estado anterior. ¿En qué medida puede pesar y pesa aún el pasado? Bien, a pesar del recorrido vivido en los últimos siglos, todavía queda ese inconsciente colectivo, como diría Jung, que aún condiciona la vida de la mujer en las sociedades modernas. La posición de la mujer evidentemente ha cambiado, se le han abierto las puertas de la educación, la independencia del hombre y de su clase social, sobre todo a partir de la democracia. Pero todavía hay núcleos de resistencia, quizás debido a ese inconsciente que nos recuerda un pasado lleno de injusticia y que salta a la palestra constantemente en nuestra ya avanzada sociedad. Esto lo vemos en la violencia machista, por ejemplo, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, donde la mujer todavía tiene que luchar para ser igual al hombre. Bien, pues en estos días en que no pasa un mes en que alguna mujer muera por culpa de esa educación trasnochada que todavía subsiste en algunos colectivos, conviene recordar cómo fue esa lucha en unos años en que era muy difícil hacerlo, y en este punto es donde encaja la novela que tenemos hoy de Pilar, porque en ella se cuenta, es un testimonio de esa lucha en la época de la transición y de la democracia, al principio de la democracia. Esta novela es el testimonio de dos cosas. Primero, de la historia de dos amigas que simbolizan mundos distintos, una es pobre y la otra rica, y en una época dominada por la mentalidad masculina y poco favorecedora a los intereses femeninos o los intereses de los jóvenes. Y también, por otra, la defensa de unos valores que van más allá de las condiciones sociales y que nos llevan a entender cómo la unión hace la fuerza a la hora de que estas mujeres puedan conseguir el éxito en sus vidas, cumplir sus sueños y desafiar la educación impuesta a su rol dentro de la sociedad de la dictadura de los años 60. Recordar de primera mano esta lucha es algo necesario para las nuevas generaciones que no conocen cómo tuvieron que romper ese arraigo machista para poder alcanzar su propia realización. Y es necesario recordar esto, porque hoy vemos que los jóvenes de hoy lo tienen todo hecho y no recuerdan esa lucha que emprendimos nosotras, ¿no? Que yo también soy de la generación de Pilar, entonces también lo he vivido. Creo que es bueno recordarlo, ¿no? Para que sepan lo que ha costado. Y después comentar que la novela está escrita de manera a base, o sea, son capítulos que están relacionados unos con otros a modo de sucesos que van pasando y que están con el fin de llegar al punto final, que es la realización de dos mujeres, ¿no? De cómo todos son trabas, pero ella consigue con mucha fuerza moral, ¿no? Consigue superarlo todo y llegar a hacer lo que ella realmente había soñado, a pesar de que todo está en contra de ella. Y bueno, y ya sin más, os dejo con Pilar. Gracias. Bueno, pues nada, yo con mi pequeño libro hemos venido aquí simplemente para mostraros un poquito de una serie de relatos. En principio yo quería publicar unos relatos, pero me di cuenta que no eran relatos, porque había una relación entre ellos, los tiempos de unos se superponían con otros, había la misma protagonista, y entonces fue cuando digo, son relatos que se interrelacionan. Y esto no es un conjunto de relatos, esto es una novela. Y al final lo he acabado publicando como una novela. Las protagonistas, ya lo he explicado un poquito Amparo, pues eso, puedes leer cada capítulo individualmente, tienes una historia emocionante con un principio y con un final, y luego si lees todos los capítulos ves que cobra sentido cuando llegas al final. En fin, hablando un poquito, habla de dos amigas, y si os parece os haré una pequeña introducción a lo que es la novela,
porque sí que estas dos amigas hacen justicia a lo que muchas mujeres hemos luchado a lo largo de la historia. Y no puedo evitar acordarme de Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, que era consejera de Instrucción Pública en el gobierno de los Romanones y que propuso que se equiparara la educación femenina a la educación masculina. Y claro, no le hicieron caso. Su propuesta en el Consejo Pedagógico no tuvo ningún éxito, pero sí que marcó una forma, porque eso más adelante sería la educación mixta. A lo largo del siglo XX, en los años 60, se fue imponiendo poco a poco la educación mixta y ha evolucionado gracias a la revolución de muchas mujeres que se han plantado y han intentado que la igualdad se fuera poco a poco implantando. Pero he de decir que queda mucho por hacer y los que estamos en la educación sabemos que se ha hecho mucho, que están cambiando las cosas muy rápidamente, pero no siempre en la dirección que deberían. La escritora tunecina Helevi dice: el siglo XX fue el siglo de la liberación de la mujer, el siglo XXI será el de su libertad. Los problemas que nos encontramos son muchos, sigue habiendo mucho machismo, nos encontramos las mujeres actualmente con situaciones que tenemos que afrontar cada día. Es muy importante la educación, hay muchas más chicas en la universidad. La violencia de género es otro problema que nos encontramos las mujeres, que a pesar de la liberación de la mujer, a pesar de la independencia económica, a pesar de las nuevas leyes, siguen habiendo hombres que no comprenden que la mujer que tiene al lado es igual que ellos, que tiene los mismos derechos que ellos. Sobre este tema he de decir que en alguna ponencia me han comentado señores que me han dicho: tú hablas de la violencia física, la violencia de género en cuanto al hombre que a la mujer, pero no has hablado de la violencia psicológica que algunas mujeres hacia los hombres, y eso es tan importante y tan perjudicial como lo primero. Entonces, tanto la violencia física como la violencia psicológica es mala, tanto si viene del hombre como si viene de la mujer. Y comentar que la liberación de la mujer por ese camino no es la solución. Y con violencia psicológica tampoco es la solución para conseguir la liberación por parte de las mujeres. La educación machista en las familias es otro problema, que les decimos a nuestros hijos que todos somos iguales, pero a lo mejor lo que ven en casa a veces no corresponde con lo que les decimos. En los colegios tenemos acoso escolar, pero el problema es que los acosadores no son precisamente los jefes de las pandillas, no son siempre los más democráticos y los más tolerantes, son los intolerantes los que ven las relaciones humanas desde la intolerancia, desde la represión y desde el punto de vista sexista y discriminatorio. Y si un niño o una niña no quiere meterse con nadie y no quiere ser un intolerante y un machista, se meten con él y van a por él o por ella. Es un problema con el que nos estamos enfrentando. Los cargos directivos siguen prefiriéndose a los hombres, y también las mujeres solteras o divorciadas tienen más facilidad para tener trabajo o para adquirir un cargo. Las mujeres casadas se les siguen creando problemas pensando que su obligación es la casa y los niños. Esa mentalidad aún no se ha perdido. Y ahí están los problemas estos temas que estoy comentando han sido los motivos de muchas separaciones y muchos divorcios y la lucha de muchas generaciones. Con esta novela espero que poner mi granito de arena en el tema de la discriminación de la mujer, contra la violencia de género y sobre todo justicia social, justicia para que todo el mundo tenga la oportunidad y que pueda salir adelante aunque las circunstancias les sean adversas. Actualmente, como sabéis, hemos vuelto un poquito al retroceso, que la igualdad de oportunidades se está menguando y estamos en una situación un poquito difícil respecto a la crisis, que puede que algunas cosas que habíamos avanzado durante un tiempo ahora estamos retrocediendo. Es otro tema que si queréis luego podemos comentar. Sí que os quería decir que esta novela nos hace reflexionar un poquito sobre por qué, si estamos en democracia, se sigue pensando igual como a 20 o 40 años atrás. ¿Por qué hay gente que su mentalidad no evoluciona? ¿Por qué hay veces que mujeres en la calle, no mujeres, para hablar de sus derechos hablan en voz baja porque tienen miedo que las oigan?
¿Por qué siguen muriendo personas por parte de sus parejas cuando no es una cosa lógica? Ana, la protagonista de mi novela, representa el afán de superación, la igualdad de oportunidades, el no rendirse aunque las cosas sean difíciles. Y la novela comienza así. Tenemos a dos niñas sentadas en el patio del colegio que están allí hablando. Como ha dicho Amparo, una es rica y la otra es pobre. Nadie comprende por qué se han hecho amigas, pero ellas tienen cosas en común, les gusta leer, les gusta hablar de sus cosas y se han hecho amigas. Y dice María, nosotras seremos siempre amigas, nos digan lo que nos digan. Juntas conseguiremos lo que nos propongamos. Le decía María a Ana un día, en la hora del recreo, sentada sobre la hierba, en un rincón del patio del colegio, con los ojos entreabiertos, mirando el movimiento de las nubes. Los tiempos eran malos, lo tenían muy difícil. Bueno, ellas viven en su mundo, son muy felices, pero desde su inocencia, os invito a ver desde su inocencia cómo ven al mundo que les rodea. Ellas dicen, vaya, pero si a mí me dicen que los hombres son más inteligentes que las mujeres, resulta que aquí en el colegio las únicas que sacamos un poco de nota somos las chicas. Esto no cuadra. Poco a poco ellas van rompiendo todos los mitos, todos esos mitos que intentan inculcarles, los van analizándolos y decidiendo. Y también aparece, en principio, ves que a lo largo de los relatos hay una evolución de la mentalidad. Al principio hasta aparece la primera de la clase, María es la primera de la clase de matemáticas, era muy buena en matemáticas, Ana era la primera de la clase de lengua, y veis que más adelante ya no es el primero de la clase, el último de la clase, sino que todos los alumnos o toda la gente de la clase se la trata en las mismas condiciones, que es lo que llamamos coeducación. Entonces también aparece un poquito, se critica lo de las carreras de mujer y carreras de hombre, que lo ponen en entredicho, cosa que durante muchos años ha sido así. Por ejemplo, pues el padre de María, que era rico, una situación acomodada, tampoco era rico, decidió hacerla estudiar, pero en aquel momento para una mujer magisterio, algo dedicado a la enseñanza. Así que María, que no pudo elegir, tuvo que ser maestra, enfermera, maestra. Y fijaros lo de el médico, la enfermera, el jefe, la secretaria. Qué casualidad que el artículo femenino siempre lo ponen a la profesión de rango inferior. Eso es otra cosa que desde la educación estamos intentando romper para que deje de ser así. Otro aspecto que aparece en esta novela es obedecer a los padres, aunque lo que te manden no lo consideres bueno. Al principio Ana se da cuenta de, claro, su amiga decide ser maestra de matemáticas, ella decide que va a ser maestra de lengua. Y dice, yo también quiero ser maestra como tú, estudiaremos juntas el bachillerato, iremos a la escuela de magisterio juntas, aunque sean clases diferentes. Decía Ana, su amiga rica, llena de ilusión, cuando acabemos la carrera pediremos que nos manden al mismo colegio y trabajaremos juntas. Tú serás la profesora de matemáticas y yo la de lengua. Pero claro, cuando acabaron la educación primaria se dio cuenta de que no había medios, Ana se dio cuenta que ella no podía estudiar y obedeció y se calló. Pero a lo largo de los relatos ya veis que ese valor de obedecer y callarse a lo que digan los padres se va refutando y se dice que hay que hablar, hay que consensuar lo que se piensa con los hijos, hay que escuchar su opinión, en casa todo el mundo tiene que hablar con consenso, todo el mundo tiene que expresar su opinión en igual de condiciones. Eso a lo largo de los relatos va cambiando esa mentalidad. Es un poquito el cambio de mentalidad que ha habido socialmente, aparece a lo largo de los relatos. Y algunas reflexiones o temas que tratamos en estos relatos, por ejemplo, es cómo consigue Ana, la chica pobre, la oportunidad de estudiar en una sociedad déspota y cerrada con las mujeres. Ella quiere triunfar, quiere tener amigas, conseguirá ella amigas o la tratarán como un bicho raro por decir cosas que no se acoplan a las mujeres de la época. La represión y los tabúes, cómo consiguen eliminarlos.
Los malos tratos también aparecen en esta novela, parecen deberse. El padre de Ana, por ejemplo, lo ve como una cosa normal, que el hombre le pegue una bofetada a la mujer. En cambio, Ana lo ve como una aberración, como una barbaridad, que alguien pegue a otra persona. Entonces, un poquito cómo evoluciona el tema de los malos tratos, de verlo como algo normal a verlo como una aberración, que es como se ve actualmente. La educación también aparece como pieza fundamental, la familia, cómo se pasa de una sociedad basada en la apariencia, una sociedad muy cerrada, a una mentalidad más abierta, que no estamos todavía en la mentalidad lo suficientemente abierta, aún nos falta muchísimo. Cómo educar a nuestros hijos democráticamente, escuchando su opinión, procurando que lo expresen, pero siempre, yo siempre digo que una educación demasiado estricta es malísima, pero una educación demasiado permisiva también. Entonces, dejarlos hacer lo que queramos es tan malo como obligarles, imponiéndoles nuestra opinión. Entonces, la educación ideal es muy difícil, ni somos padres perfectos, no seremos nunca, pero sí que tenemos que intentar que haya unas normas estables, que los niños, que los críos o los adolescentes sepan, se acostumbren a ellas y las cumplan, pero siempre esas normas establecidas, escuchando su opinión y de forma que ellos las vean justas, que no las vean como una imposición o como algo malo que intentamos hacerles, que no los vean como algo a lo que enfrentarse. Y para no aburrirnos mucho, contamos un cuento, ¿por? Venga. El niño que hacía trastadas en el salón. Hay unos consejos didácticos al principio. Consejos didácticos Son de este libro. Hemos de mentalizar a las futuras generaciones de que arreglar la casa es tarea de todos y de todos los que viven en ella. Con cuentos como este podemos trabajar el tema de ser considerado y colaborar en las tareas de casa, así como recoger los juguetes cuando acaban de jugar. Podemos hablar de las consecuencias de actuar de una forma u otra. Por ejemplo, alguien podría tropezar y caerse. Y empiezo con el cuento. Eran vacaciones de verano. El pequeño no iba a la guardería porque mamá estaba de vacaciones y prefería tenerlo en casa con ella. Normalmente el niño se entretenía jugando tranquilamente con el parking de coches mientras la mamá hacía las tareas de la casa. La llamaba 1000 veces para contarle a qué jugaba y ella acudía encantada. Un día sin más ni más, el niño le vio por hacer trastadas. Tiró los cojines del sofá al suelo y jugaba al fútbol con ellos. Esparció todos los juguetes. La mamá lo riñó y el niño se puso a llorar. Guardó los juguetes, pero nada más darse la vuelta de la mamá, tiró las bolitas de pasar el hilo por encima de los sofás, por el suelo, por debajo de la mesa, por todo. Su madre, después de acabar de arreglar la casa, estaba muy cansada y se dejó caer en el sofá, pero con tan mala suerte que se deslizó con una de las bolitas y se cayó a tierra. Se quedó dormida un buen rato. El niño le puso una manta y un cojín para que descansara. Cuando la madre se despertó, vio que todos los juguetes estaban acabados de recoger y también todas las bolitas. Perdón, mamá, dijo el niño cuando vio que abría los ojos. No lo haré más. ¿Estás muy cansada? Se abrazaron. Desde aquel día el niño fue más considerado y no volvió a dejar cosas por el medio nunca más. Poco a poco el niño colaboraría con papá y mamá en las tareas domésticas y sería muy feliz. Tengo unos cuantos puntos a aclarar sobre esto. De la primera pregunta, que supongo que os habrá venido a la cabeza. La primera pregunta que os habrá venido a la cabeza es: oye, si tú eres tan feminista como dices, ¿por qué has puesto una mujer a limpiar y no has puesto al hombre? Es la primera pregunta que es eso. Esa pregunta espero que cuando salga el cuento el niño te la haga. Entonces este cuento provoca a que diga: oye, pues sí que es verdad, la mamá todo el día limpiando y papá no hace. Que diga, pues sí, papá también, pues vamos a crear otro cuento que sea el papá que está limpiando y que está el niño jugando con él. Y se crea otro cuento. Y así haces también a que los chicos sean creativos y piensen, inventen. Otra cosa, el tema de la inconsciencia, que la mujer se cae y se queda inconsciente. ¿Para qué tienes que decirle a un niño que se ha caído y se queda inconsciente? Las cosas no hay que decirles mentiras a los niños, pero hay que explicarles las cosas de manera que ellos sí que las entiendan. De manera que él ha visto que eso no es bueno.
pero no hace falta darle tantos detalles, con que el decirle que se ha quedado dormida, ella ha visto que ha hecho algo malo, que eso nos tenía que hacer. ¿Y qué provoca eso? Que cuando se cuenta el cuento, enseguida sale un debate, oye, pues yo el otro día hice algo que creo que a mis padres no les gustó, porque... y salen más cosas que provoca que ellos creen una historia a partir de esa otra cosa mala que hizo, de esa otra testada, y así vamos desarrollando la creatividad de nuestros alumnos. Y el hecho de que sea, porque si tú les mandas, tienes que ayudar en casa y tienes que obedecer en todo, dirán sí, pero cuando te giras de espaldas, ni caso. Pero si ellos lo ven a través de un cuento, ellos lo viven y ellos crean un cuento a partir de eso, es otra forma de que interioricen ese valor. Que unos lo interiorizarán y otros no, puede que sí, pero que es una forma de trabajarlo, los cuentos. Yo lo he hecho con mi hijo, lo he hecho en clase, y que si hay tiempo suficiente funciona, si se trabaja el tiempo suficiente funciona. Bueno, pues seguimos un poco, hablamos de un poquito la escuela mixta y la coeducación. El primer intento de tener a chicos y chicas todos en una misma institución fue lo que llamamos la escuela mixta, que lo que pasa es que aquello fue un poquito, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasaba? Que sí, todos igual, todo se les enseña igual, pero ¿qué valores enseñaban en la escuela tradicional? Los valores masculinos. ¿Qué intereses se defendían? Los masculinos. Entonces la mujer quedaba como en segundo lugar. Entonces la escuela mixta sí que fue buena en su tiempo, sirvió para la educación integral, que las mujeres tuviéramos acceso a la educación, que pudiéramos estudiar la carrera, fue buena. Pero actualmente las necesidades de nuestra sociedad exigen la coeducación. ¿Qué es coeducación? En la coeducación no solo integra la educación los valores de los hombres, sino los de los hombres y de las mujeres. Y nos tenemos que fijar todo lo que hace que haya discriminación, por ejemplo, eso que he dicho, el médico, la enfermera, el jefe, la secretaria, y eliminarlo, quitarlo, o despertar el espíritu crítico, como he hecho con mi cuento. Hacer que reaccionen, presentarlo de manera que digan, no, así no está bien, y que ellos mismos decidan cambiarlo porque así no está bien. Se trata siempre de la igualdad entre sexos y no discriminación por razones de sexo, ni por razones de raza, ni de otra circunstancia. Y educar siempre desde la diferencia. Ponernos siempre en situación de que hay personas muy diferentes, en muchas circunstancias también diferentes, y que no hay que discriminar a nadie por ninguna razón. Entonces, las personas que defendemos la coeducación pensamos que es tan importante lo que aprenden como las circunstancias en que lo aprenden. Entonces, un crío puede aprender del ordenador, puede aprender leyendo un libro, puede aprender de muchas maneras, pero enseñar a convivir democráticamente, todos en las mismas condiciones, pidiendo permiso, pidiendo perdón, y respetando a todos por igual. Eso solo se aprende conviviendo juntos. Y aunque hay muchos partidarios de otra, yo pienso, es solo mi opinión, que en parte es bueno que los críos convivan, críos de diferentes circunstancias, juntos, para que aprendan a respetarse y también que chicos y chicas que en la misma institución. Eso es bueno. Y así, si aprenden a respetarse desde pequeños, evitaremos de adultos violencia de género, acoso y otras conductas que nos están actualmente destrozando la sociedad. También existe la opinión de los que creen que la escuela diferenciada se adquiere más nivel, chicos en una institución y chicas en otro. Eso algunos colegios religiosos o privados lo dicen, que se basan en que las diferencias cognitivas y de madurez entre los niños y niñas, y que si no tienen la presión del sexo opuesto pueden adquirir mayor nivel académico. No hay ninguna evidencia ni nada que demuestre que aquello es mejor que esto ni que esto sea mejor que aquello. Cada vez está que la gente elija la opción que quiera. Sobre mis libros, pues yo soy defensora de la igualdad, empecé con los cuentos y luego ya he ido a la novela. Los cuentos se trata de... empecé con este libro, No dejes que crezcas en la magia de los cuentos, y trata de valores como convivir democráticamente en igualdad de oportunidades para todos, relaciones familiares basadas en la igualdad entre sexos, la tolerancia y el respeto,
Se pretende crear un modelo familiar en el que el cuidado de los hijos y de los mayores y las tareas domésticas sea compartida por el padre y la madre, y las decisiones de familia han de ser tomadas en consenso, escuchando y valorando la opinión de todos los miembros de la familia. Esta última es muy importante, y en el cuento ya veréis que en un relato concretamente a un niño se le miente. La hipocresía de los padres, no seamos hipócritas los padres, no digamos mentiras a nuestros hijos. Nunca seremos padres perfectos, aunque digamos mentiras. Es mejor presentarnos como seres humanos y como personas que cometemos errores, que hacemos lo mejor que podemos y que buscamos el bien para ellos, que como los perfectos, porque se crecerán y se darán cuenta que no somos perfectos, y entonces es cuando se lleva la decepción. En fin. ¿Y qué, contamos otro cuento? Sí. Venga, los dinosaurios también iban al parque. Consejos didácticos. Nunca podemos decir no hay oportunidad para ti. Al contrario, siempre hay oportunidad si la buscas. A través de cuentos como este podemos educar con una mentalidad más abierta de cara a una sociedad en la que las familias convivan en igualdad, una sociedad plurilingüe y pluricultural. Hace muchos años había una familia de dinosaurios velociraptores. Papá y mamá se turnaban para ir a cazar y cuidar al pequeño dinosaurio. Aquel día le tocaba a papá quedarse con el pequeño. Quiero ir a jugar al parque. Los dinosaurios no van al parque, contestó papá. ¿Por qué?, preguntó el pequeño. Está bien, vamos al parque y lo comprenderás, dijo el papá, que no sabía muy bien cómo explicárselo. El pequeño dinosaurio intentó columpiarse, pero no pudo sentarse por su garganta. Lo intentó en el tobogán, pero cuando él se subió al tobogán, este se rompió. Intentó subirse al castillo y no cabía entre las barras porque el pequeño velociraptor era demasiado largo. Ya se había desengañado hacia su casa cuando llegó un grupo de pequeños con un balón. Lo invitaron a jugar. Él se fue corriendo, encantado, y montaron un gran partido de fútbol. El pequeño dinosaurio resultó ser un gran goleador, ya que sus chutes con la cola no había porteros que los parasen. Y se lo pasaron muy bien. Desde aquel día papá y mamá le dejaron ir al parque cuando se lo pedía, y siempre había algún juego al que podría jugar y tendría algo bueno que aportar. Con este cuento se trabaja un poquito eso, la igualdad. Dice, porque bueno, siempre hay las pandillas, tengo que sea alguien que se rechaza a alguien por algún motivo, pues es una forma también de que ellos vean que todos son diferentes, que aunque uno sea raro, pero tiene cualidades buenas, tiene cualidades malas, y que todo el mundo hay que aceptarlo como sea y con sus cualidades, y que porque sea diferente no hay que rechazarlo. Bueno, pues vamos a unas pequeñas reflexiones sobre esto. Sí que es muy importante. 20 Oro nos dice: no hay mayor discriminación que educar en la igualdad a quien ha sido socializado en la diferencia. Eso significa que nosotros les podemos decir a los chavales que aquí todos somos iguales, que se convive en igualdad, y les va a entrar por un oído y pues por el otro. Porque si ellos ven que eso no ocurre, o que hay un pequeño currículum oculto, que es lo que nosotros enseñamos inconscientemente sin proponérnoslo, que eso es lo que se queda tanto o más como lo que les decimos. Son una serie de normas, formas de actuar, actitudes, prácticas cotidianas que inconscientemente los hijos repiten a sus padres. Es por aquello que es muy triste, pero es así, que un crío que ha visto violencia en casa, luego la transmite cuando se hace mayor. No lo hace conscientemente, a lo mejor lo hace inconscientemente. Igual que la violencia ocurre con actitudes machistas, etcétera, etcétera. Entonces hemos de tener mucho cuidado a las personas que estamos enseñando o que somos padres a la hora de cómo decimos las cosas o cómo las enseñamos, porque se están quedando con aspectos que no nos lo imaginamos. También se trata del lenguaje, es otro tema. Yo en el colegio sí ponemos muchos letreros de igualdad y tal, pero es que a la puerta del colegio hay una señal de peligro niños, hay un niño enorme y la niña pequeñita allá al fondo. Esa imagen canta más que las palabras.
Entonces el lenguaje no es sexista, pero el uso que hacemos de él sí. Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje y cómo lo usamos. Tampoco se trata de caer en la redundancia, él, los, las, alumnos, alumnas. O sea, hablar así tampoco no queda bien. Pero sí que tener cuidado en algunas veces de cómo lo decimos para que no caer en el sexismo del lenguaje. ¿Qué soluciones daremos? Pues dar ejemplos. Sobre todo, para convivir en respeto y en igualdad hay que dar ejemplo de lo que enseñamos. Y que vivimos en un país que hay mucha diversidad cultural y que hay que procurar educar sin ningún tipo de estereotipo ni de sexo ni de libertad, siempre basada en la libertad. La escuela mixta fue un principio, pero ahora necesitamos coeducación. El cuento, a través de estos cuentos, o a través de relatos como estos, intento que hacer fuertes emocionalmente a los críos, que aprendan a decidir por su cuenta, que aprendan a analizar la información que reciben y incluso las modas que intentan imponerles, que lo cuestionen y que vean si eso es bueno o es malo antes de decidirse. Es muy importante que nuestros críos, nuestros jóvenes sean fuertes emocionalmente. Y también tratar de mentalizar a nuestros chicos, nuestras chicas, de que ser hombre no significa ser un machista. Que estamos cada vez más, hay más parejas, además comparten sus tareas domésticas, que comparten cuidar a los hijos, o incluso que la mujer está trabajando y el hombre está en casa, y están conviviendo en equipo, colaborando los dos, y no importa quién es el que aporta el dinero. Lo importante es que haya una unidad, haya un equipo y todo el mundo aporte lo mejor que pueda de su parte. Entonces, también en los cuentos procuramos que la mujer a veces ejerza profesiones que no son normales en ella y que así, poquito a poco, vayamos por la igualdad. ¿Alguien quiere leer una poesía? Yo. Antonio, va. ¿Leo esta que me da o tú vas a leer alguna? Lo que Voy a leer quieras. yo esta que me gusta, ¿vale? La que tú quieras. Venga. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde y cómo? Hoy las amapolas no se pueden abrir. Sus pétalos se marchitaron el día que se apagó el sol. Hoy no merece la pena ni levantarse ni echar a andar esa carrera que nunca acaba. ¿Qué harás cuando llegue el final? Cuando todo pierde el sentido, solo se ven unos nubarrones y mirando el pasado parece que vas a recuperar cuanto perdiste. ¿Quién eres tú para decidir qué? ¿Qué eres tú para opinar cuándo? ¿Quién eres tú para saber dónde? Y más te vale no saber cuándo. Bueno, vamos a los valores que en tiempos de crisis, la ponencia que os había prometido, las dos amigas de mi novela mantienen una serie de valores para seguir adelante, para seguir en sus momentos difíciles. Son valores como la honestidad, como la sencillez, como la amistad, siempre dentro del respeto, la pluralidad y la tolerancia. Es bueno, en un momento que vemos lo que vemos en las noticias y que hay corrupción por todas partes, tú hablas de honestidad. En un momento que parece que se nos valora por el coche que llevamos, la casa en que vivimos, cómo vestimos, tú nos hablas de sencillez. Y parece, en un momento que los críos creen que todo vale, que el dinero cae del cielo y pueden hacer lo que les viene en gana, tú les hablas de responsabilidad. Sí. Son valores fundamentales que si no mantenemos no saldremos de la crisis, porque no solo es una crisis económica, estamos en una época de crisis de valores, de crisis total, incluso que llega un momento que hay un vacío interior en las personas que no saben hacia dónde ir, porque los valores tradicionales, que aunque algunos eran machistas y eran déspotas, pero hay otros que son buenos y que no hay que eliminar. Hay que quedarnos con los valores tradicionales buenos y eliminar los que no lo son. La honestidad es fundamental en épocas como esta. Estas dos chicas de mi novela son auténticas, son objetivas. Ellas, la una es pobre y nunca le oculta a la otra que no tiene nada, le da igual. Y la otra pues, tiene mucho, pero comparte. Tiene muchos libros, pues le presta libros a la que no los tiene y los leen juntas y son felices.
Entonces la amistad, esa honestidad genera confianza y hace que a uno lo respeten por lo que es, sin importarle lo que tenga o deje de tener, pero se hace respetar por cómo es o sus circunstancias particulares. Y es desde esta honestidad desde donde se consigue uno salir adelante y triunfar en la vida. Otro valor fundamental es la responsabilidad. Es muy importante, estas chicas, en una época que a las chicas les daban igual a los padres que estudiaran como que no, ellas deciden estudiar y ser responsables. Y sacar buenas notas y salir adelante y sacarse una profesión. Y respecto a eso he de decir que a nuestros chicos, nuestros jóvenes, es muy importante corregirles el tema de la responsabilidad, porque llegan a una edad que se vuelven muy responsables y que necesitan que se les corrija todos los días continuamente la responsabilidad. No tenemos que tener pereza y gastar todo el tiempo del mundo para corregir esa responsabilidad. Porque si todo el mundo hiciéramos un esfuerzo por corregir nuestra responsabilidad, seguro que la sociedad en que vivimos sería mucho mejor. Porque es un martirio trabajar con una persona irresponsable o convivir con una persona irresponsable. Entonces, es muy importante corregir la responsabilidad de nuestros chicos, nuestros jóvenes. Otro valor fundamental es la sencillez. Estamos en esta crisis de valores. Estas amigas, desde la inocencia, ellas ven los defectos de las cosas que no les gustan y las cambian. Deciden ellas actuar para cambiar. Entonces, es muy importante que aprendamos a no dejarse influir por las modas y a juzgar las cosas que nos intentan imponer. Entonces, ¿para qué convivir en una eterna competencia? ¿Para qué estar siempre comparándose con los demás? En esta novela intento criticar eso. Las personas que viven de la apariencia, si nuestros hijos nos dicen que quieren comprarse algo de marca porque va a durarles más tiempo y es bueno, vale, pero que nos digan porque lo lleva el amigo o porque si no lo quieren la pandilla, pues mira, cámbiate de pandilla y ya está. Entonces, otro valor fundamental es la amistad. La amistad es un valor universal, no podemos estar solos, aunque a veces no se nos acople nadie mucho, pero hay que relacionarse con la gente, hay que tener a alguien en quien confiar, con ver una película, con quien hablar. Es muy importante ese efecto, ese proceso de relación con otra persona, y eso es un dar y darse. Y sobre la amistad hay tres cosas. Ayudarse desinteresadamente, es el primer paso. El segundo es defender al amigo. Lo que no podemos hacer es decir que es amigo suyo y cuando están hablando mal de esa persona, darnos la vuelta y no defenderlo. Hay que defender al amigo si alguien le está criticando. Y la tercera es ser leal al amigo. Si se equivoca, decírselo. Ser capaz de decirle, yo soy tu amigo y lo que haces no está bien, te equivocas. Te quieres enfadar, enfádate, pero yo soy tu amigo y te lo tengo que hacer. Y bueno, sobre la convivencia, respeto, pluralidad y tolerancia, hay que procurar. Estamos en una sociedad en que la gente reacciona violentamente contra personas que opinan lo contrario. Hay que eliminar esa actitud, esa intolerancia. Eso genera un atropello contra la libertad de expresión. Hemos de procurar que siempre escucharnos y que se nos escuche, escuchar a los demás y que se nos escuche, y así es como puede que lleguemos a una sociedad mejor. 4 reflexiones y acabo. Los valores son... ¿vas a leer una poesía? ¿Vas a leer? ¿Qué? ¿Vas a leer? No. Pues eso, que los valores se transmiten viviéndolos y que la educación tiene que basarse en la coeducación. Que el dinero va y viene, pero las personas estamos aquí y tenemos que priorizar las personas y las cosas. Y no dejarnos manipular. La educación emocional es muy importante, tanto en los cuentos como en la familia, como en la vida diaria. Y la coeducación, convivir todas las razas, todos los chicos y chicas, y aprender a respetarse entre unos y otros. Así conseguiremos ciudadanos responsables, honestos y que sean capaces de defender sus derechos y cumplir sus deberes. Y lo muy, muy, muy importante, debemos unirnos todos, padres, familias, profesores, Estado y políticos. Y escuela, unirnos todos y ir todos a una. Y así es como conseguiremos una sociedad. Un poema optimista. Ya que tenemos que decir el poema feminista, què vol ser? La meua núvia és un ram de flors, el seu somriure mojant d'ocell.
i la seva cara un dia de ser ras. La meva esposa no para en tot el dia, la casa, els xiquets, les tasques, els iaios, i quan em tocarà a mi em podria fer cas. La meva mare és la millor del món, m'abraça i em mima, i m'ho deixa tot preparat. Em fa estudiar, no sé sense ella què seria de mi. La meva iaia em dona de tot, sempre té galetes, i sap el que m'agrada, perquè ella sempre té un test per a tots. I tu que eres dona, quan et tocarà? Vols ser la núvia perfecta, l'esposa abnegada, una mare exemplar, una iaia de les que no hi ha? Digues-me, dona, què vols ser? Ram de flors de nuvi? Una formigueta per al marit? Una cuidadora per al fill? Un paquet de galetes per als nets? O simplement una dona independent? Molt bé.